Buen día, les habla la profesora Marisela Ratti, docente de la Cátedra de Enfermería Básica. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las úlceras por presión. Estas úlceras por presión son lesiones que son de origen isquémico, provocadas bien sea por la presión y la fricción o la cizalla del tejido en ciertas prominencias óseas que causan un bloqueo sanguíneo y por ende producen una isquemia y degeneración de ese tejido. Cuando el paciente, en el caso de los pacientes que quedan postrados en cama, pacientes que están con movilización disminuida, es muy frecuente estas úlceras por presión. El paciente pasa largo rato en una misma posición, ejerce las prominencias óseas ejercen presión sobre esos tejidos por muy largo rato y es cuando producen estas isquemias, ¿ok? Una disminución del riego sanguíneo de estos tejidos y por ende es que se producen estas laceraciones. Entonces, ¿cuál serían las causas? Como dije anteriormente, lo que es ejercer la presión en una sola zona, en el caso de los pacientes que están postrados en cama, cuando ejercen presión por largo rato a nivel sacro, hay una disminución del riego sanguíneo, cuando hay fuerzas de fricción, en el caso de los pacientes que no controlan esfínteres, la humedad provoca la maceración de los tejidos y producen una interrupción de lo que es la integridad cutánea. Entre los factores de riesgo, bueno, ya les dije, pacientes con inmovilidad o con movilidad disminuida, pacientes inconscientes que no refieren nada, pacientes que no emiten palabra, no presentan apertura ocular, presentan un glasgo menor de 8, presentan insensibilidad, presentan incontinencia, pacientes que no controlan sus esfínteres. Entre los factores de riesgo aquí tenemos tanto intrínseco como extrínseco. Bueno, como les dije anteriormente, pacientes con trastornos neurológicos, pérdida sensitiva y motora, alteraciones nutricionales, en este caso los pacientes desnutridos, deshidratados o con obesidad, pacientes tratados con inmunosupresores, pacientes que están sedados, que presentan trastornos del aporte de oxígeno, en este caso tenemos alteraciones cardiovasculares, cardiopulmonares, periféricas, cuando hay espasticidad y contracturas articulares, pacientes que tienen dificultad con el movimiento. Tenemos los pacientes menores de 30 meses, en este caso los niños, y los pacientes mayores de 70 años, cuando hay bebés muy prematuros o bajo peso al nacer. Entre los extrínsecos tenemos lo que es la incontinencia, tanto urinaria como fecal, los malos cuidados por falta de higiene, inadecuada condición de humedad y temperatura en la estancia. Bueno, la humedad es un enemigo del paciente, ¿ok? Los pacientes al estar en una cama húmeda y a altas temperaturas tienden a producir lesiones a nivel de piel. Superficies de apoyo inadecuadas, en este caso el paciente está a veces en los hospitales en un colchón de plástico, en este caso en los hospitales, y esto no ayuda a prevenir estas úlceras. Dispositivos terapéuticos inadecuados, imposibilidad para asumir cambios posturales. Bueno, para nosotros identificar las úlceras debemos saber cuáles son los diferentes estadios. Son 4 estadios que vamos a identificar. El primer estadio, aquí el paciente va a presentar un eritema en la prominencia ósea generalmente. La piel va a tener un tono rojo, azul o morado. Ella no va a desaparecer a menos que se elimine la presión, más o menos va a tardar un poquito.
Generalmente esta piel está caliente o fría al tacto. A veces hay edema y a veces el paciente refiere un escozor o un picor en esta zona. Tenemos el estadio número 2, vean que aquí hay pérdida de la piel, se puede observar la epidermis y la dermis, a veces hay una ampolla o una flictena, en donde en este estadio ya el paciente tiene ya la piel rota, ya hay una interrupción de la capa de la piel. Tenemos el estadio número 3, vean que la lesión es un poco más profunda, ya llega a tejido subcutáneo, puede haber secreciones. Y bueno, se puede observar el tejido ya. En el estadio 4, que es el último, ya aquí hay una pérdida total del grosor de la piel, una destrucción extensa. Aquí podemos ver no solo el tejido subcutáneo, sino el músculo y llega hasta el hueso. Incluso se ven las estructuras de sostén. En algunos casos hay cavernas, tunelizaciones. Vean que es bastante profunda. Bueno, aquí este es un breve resumen de los 4 estadios de la úlcera por presión. Vean los niveles. Aquí tenemos el eritema. Aquí la piel no ha sido interrumpida. Hay enrojecimiento, esto no blanquea. La piel oscura pigmentada puede no tener palidez visible. En el estadio número 2, bueno, aquí ya hay pérdida de la capa de la piel, ya se observa la epidermis y la dermis. En la categoría 3 ya se puede ver el tejido subcutáneo, vean que está la epidermis, la dermis y la hipodermis, que se va a poder ver el tejido subcutáneo. Y en la categoría 4, bueno, aquí vean que es mucho más profunda, ya podemos observar el músculo y el hueso. Muy bien, entonces, bueno, aquí no se ve bien la lámina. Bueno, entonces entre los síntomas que el paciente puede presentar al padecer úlcera y que lo refiera es el enrojecimiento, el eritema. Hay alteraciones de la temperatura, ¿ok? En el caso, algunos pacientes pueden presentar fiebre. Algunas veces los pacientes en la zona puede estar frío o caliente al tacto, puede referir escozor a nivel de la zona afectada y puede haber una flictena. Bueno, entre los parámetros que nosotros vamos a tener para nosotros valorar estas lesiones, cuando nosotros lo vamos a plasmar en el papel, cuando nosotros vamos a hacer nuestro plan, cuando nosotros vamos a hacer nuestra valoración objetiva, ¿qué es los datos que nosotros debemos tener para nosotros abordar esa lesión? ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar para nosotros tenerlo en cuenta y plasmarlo en nuestra hoja de evolución y tenerlo presente para cuando nosotros vayamos a hacer una exposición de caso o cuando necesitemos evaluar nuevamente la lesión? Primeramente, la localización de la lesión, dónde está la zona afectada, si es a nivel sacro, si es a nivel de omóplato, de maleolo, etc. Clasificación de la úlcera, en qué estadio está, si está en 1, en el 2, en el 3. Dimensión, cuáles son las dimensiones, si es grande, si es pequeña, si es de tamaño mediano. Si hay existencia de túneles, excavaciones. En cuanto al tejido, si hay tejido necrótico, esfacelado, o si hay tejido de granulación. El tejido de granulación es el tejido vivo que está creciendo. Ese es un tejido bueno. Ese es un tejido que debemos estar visualizando de que no vaya a sufrir de alguna contaminación. ¿Ok? Es el tejido que se está generando. Cómo está la zona de la lesión, que está alrededor de la lesión, si está íntegra o si está lacerada, si está macerada, si hay celulitis,
Si la lesión tiene secreción, si es profusa, si es purulenta, si es hemorrágica, si es serosa, si hay dolor. Bueno, si el paciente presenta mal olor, si hay fiebre, cuánto tiempo tiene con esa lesión, ¿ok? Bueno, entre los cuidados que vamos, una vez que hemos identificado la lesión, qué tan grave está la lesión, porque dependiendo de lo cuán grave esté la lesión es que nosotros vamos a hacer los cuidados de enfermería propios, pues. Entonces, ¿cuáles son el objetivo de estos cuidados de la lesión? Evitar la extensión de la lesión, es lo más importante, evitar que se siga extendiendo. Y preparar el lecho de la lesión para favorecer una cicatrización. Es lo que se quiere, que haya tejido de granulación. El objetivo es disminuir la presión, es importante disminuir la presión de la zona y bueno, prestar atención a la nutrición del paciente. Eliminar el tejido desvitalizado o el tejido muerto o el tejido necrótico. En este caso se debrida, generalmente lo hace el personal médico. Tratar la infección, que esto lo hace el personal médico. Controlar los exudados y estimular a la cicatrización. Ok, factores favorables para la cicatrización. Aporte de glucosa. Ok, el paciente tiene que tener una buena alimentación. Oxígeno en concentraciones adecuadas. La causa principal de la aparición de úlceras y retraso en la cicatrización es la isquemia, por eso es que hay que disminuir la presión. El paciente tiene que asumir otra posición, tratar de disminuir la presión en esa zona. Hay que realizar la limpieza de la lesión, cura en la cura que se debe realizar, los apósitos que no se adhieran al lecho de la lesión. Bueno, el equipo que vamos a utilizar, los guantes estériles, porque esta es una lesión que debe ser curada de manera aséptica. Entonces, tener solución fisiológica. Hay unos apósitos que son muy buenos que ayudan al tejido de cicatrización, gasa, solución antiséptica, equipo de cura estéril y bisturí. Esto es en el caso de que se vaya a debridar. Y adhesivo. ¿Cuál es el procedimiento? Importante, identificar al paciente, hay que informarle el procedimiento, solicitar su colaboración porque esto es algo muy molesto para él. Hay que preservar la intimidad, lavarse las manos, colocar a la paciente en la postura de manera que se haga fácil la realización de la cura, destapar la herida, proteger la cama con algún centro para evitar que se ensucie la sábana, preparar el campo estéril, ¿okay? De manera que vamos a tener nuestro equipo para realizar la cura, abrir el paquete de gasas de una manera aséptica para impedir que se contamine el campo estéril. Ok, retirar suavemente el apósito sucio utilizando guantes no estériles, humedeciendo con suero fisiológico. No es que vamos a desprender la cura de una vez. Hay que colocar adhesivo porque a veces nos podemos traer tejido vitalizado de allí. Examinar cuidadosamente la herida y si notamos alguna variación en el aspecto de la misma, enrojecimiento, emplastamiento, dehiscencia o la aparición de absceso, hay que notificarlo. Ponerse los guantes estériles según el tipo de herida, impregnar la gasa con suero fisiológico y limpiar suavemente la piel alrededor, desechar la gasa y secar sin friccionar. Bueno, vean este caso, este es un paciente que tiene una úlcera, me diría yo, grado 3, ¿ok? A nivel de sacro, una herida, una lesión grande, y aquí lo tiene a nivel del talón. Mire, este ya sería un grado 2, grado 3, grado 3, grado 2. Vean cómo realizan la cura, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, irrigar la herida con suero fisiológica, que lavarla para eliminar los exudados.
Limpiar la herida con gasas impregnadas en antiséptico en sentido circular, desde el centro a la periferia, ¿ok? Más o menos vean la flecha como sigue, desde el centro a la periferia. Secar correctamente con agua estéril, con gasas estériles, perdón, utilizando la misma técnica. Aplicar el producto que esté indicado según las características de la herida. Una vez que se ha realizado la limpieza, colocar el apósito estéril. Esta herida debe quedar seca, ¿ok? Retirar el material utilizado, acomodar al paciente, quitarse los guantes y lavarse las manos. Hay que registrar cómo ha ido evolucionando la herida. Vean, vean la limpieza cómo se realiza del centro a la periferia, ¿ok? Estos son los parches que les digo. Estos parches favorecen el tejido de granulación, favorecen el tejido nuevo, ¿ok? Que ayuda a disminuir el diámetro de la lesión.